Y con don Diego Valderas, vicepresidente del Gobierno, consejero de Administración Local y de Relaciones Institucionales. Don Diego, encantado de saludarle. Igualmente, querido amigo. Y de que esté, me alegra mucho que esté en este estudio. En este estudio ha estado otras veces de tertuliano, pero ha visto, hemos cambiado la mesa, muy bonita, ¿eh? Bueno, sí, hay cambios que hacer y yo creo que hay que hacer cambios en positivo, con lo cual aprovecho para saludar a cuanto hacéis posible Canal Sur, muy especialmente a los trabajadores de la casa, a quienes dirigís la casa, que efectivamente yo sé que tenemos grandes retos y desafíos por delante para hacer que esta casa pública siga siendo pública y siga haciéndolo en las mejores de las condiciones. Y quisiera situar ese tema porque creo que todo el mundo tiene sensibilidad, preocupación sobre el tema del Canal Sur, y yo creo que hay que decir que este gobierno y esta vicepresidencia apostará siempre, siempre porque Canal Sur siga estando en el terreno de lo público y en las mejores condiciones. Ese es un titular que ha dado al principio Diego Valderas como vicepresidente. El presupuesto, señor Valderas, el interés de la deuda se nos come casi todo el ahorro, pero sube la pensión un 1%, pero tenemos que tocar la hucha de las pensiones, dice Montoro que para eso está, y hemos creado un impuesto, parece que angelical, que casi es un impuesto que yo quisiera tener y usted. Bueno, a ver, dígame qué le parece. Yo creo que efectivamente los presupuestos, los intereses se comen prácticamente casi todo lo que significa la subida de crecimiento de estos presupuestos, pero especialmente porque hay una política fiscal negativa, una política fiscal que sigue permitiendo el fraude y porque no se es capaz desde la acción del gobierno del Estado de recuperar esos más de 40.000 millones de euros que significan fraude fiscal. Si eso hubiéramos sido capaces de recuperarlo, si planificáramos una política fiscal adecuada, yo creo que estaríamos hablando en unas condiciones totalmente diferentes. Es posible que efectivamente tuviéramos incluso menos intereses que pagar, porque entre todos los españoles y entre todas las españolas hubiéramos logrado equilibrar racionalmente el presupuesto. Y eso es lo que hay que hacer. Equilibrar racionalmente el presupuesto para que luego el presupuesto no juegue contra algunas comunidades autónomas. Y yo creo que hay que denunciar y hay que alertar y hay que ir por delante para que el presupuesto general del Estado no siga jugando contra Andalucía. El presupuesto anterior jugó contra Andalucía. Es decir, Andalucía no ha recibido lo que dice nuestro estatuto. Nuestro estatuto habla que en el terreno de las inversiones tenemos que situarnos cercano al 18% y no hemos llegado, yo diría, ni al 14%. Pero lo que es más preocupante, incluso en el 2012, de los casi 1.800 largos millones de euros que tenía que haber de inversión, eso no hemos llegado a que ahora mismo esté en ejecución ni siquiera una parte muy mínima. Yo diría que no estamos ni por encima del 12%. Me suena a advertencia eso que está diciendo. Bueno, tiene que venir esto suena, porque hay que cumplir el estatuto. Pero no solo eso, a mí me suena a la necesidad de que los andaluces tenemos de defender a Andalucía. Igual que otros territorios defienden los intereses de su territorio, yo creo que hoy nosotros tenemos que situar encima de la mesa, defender a Andalucía. Y eso significa defenderla desde el punto de vista económico-financiero, desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista del derecho que ampara nuestra Constitución, que es nuestro Estatuto de Autonomía. Le entiendo, pero también le digo una cosa, o le recuerdo, señor Valderas. Hicieron un estatuto los catalanes y al final lo tumbó el Tribunal Constitucional. Puede ocurrir que aunque el gobierno, un año más, porque el año pasado hizo usted que no ocurrió, oiga, tampoco ocurrió en el 2008 y en el 2009, y también nos deben dinero de la época de Zapatero, pero aunque no se cumpla todo eso, ¿dónde reclamamos? El problema está en qué hacemos si no lo vuelve a hacer. Bueno, hay una cuestión clara. Yo creo que hay momentos en que los pueblos tienen que movilizarse, tienen que comprometerse con su gobierno. Y yo creo que hay fechas simbólicas en la vida, en la historia de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que nosotros tenemos un 4 de diciembre y un 28 de febrero, que son momentos en los que este pueblo fue capaz de decir, aquí estamos. Queremos seguir adelante, queremos seguir en igualdad de condiciones con otros territorios del conjunto del Estado y sobre todo avanzando en un modelo de Estado de carácter autonómico como logramos hace más de 32 años. Yo creo que ahora hay que seguir avanzando a lo que es la solución y no el problema. Yo creo que las comunidades autónomas han mostrado ser la solución, han mostrado ser capaces de poner en valor políticas que igualen a todo el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas en el contexto del Estado, sobre todo en materias fundamentales, de educación, de salud, de dependencia, de servicios sociales, de lo que igualan los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo con un objetivo claro, el objetivo del empleo. ¿Usted cree que Rajoy debería mover ficha ya? ¿Y debería hacer qué? Yo no digo qué, si sí o si no, pero ¿lo debería hacer? Bueno, no sé si se refiere a mover ficha en el terreno del modelo de Estado. No, rescate, estoy hablando del rescate. Si me habla de rescate, yo hubiera movido primero una ficha, que creo que si hubiera movido esa ficha estaríamos en otras condiciones. Vuelvo a la política fiscal.
vuelvo a la lucha contra el fraude, vuelvo a la lucha contra la economía sumergida. Pero efectivamente no ha estado ahí. Y si no ha estado ahí, yo creo que hay que situar a este país en las mejores condiciones. A mí las mejores condiciones nunca me ha parecido situarte en un rescate, no puede ser. Sobre todo si te ponen condiciones leoninas. Por lo tanto, en ese sentido yo creo que también hay, defendiendo país, igual que nosotros defendiendo Andalucía, en algunos momentos tenemos que plantarnos. Y tenemos que plantarnos ante el conjunto de unas acciones desde Bruselas y desde Europa que no se comportan solidariamente con un país que tiene todos los derechos de estar en Europa igualando condiciones en materia de laborales y en materia sociales con cualquier otro de los países europeos. ¿Cuándo se va a notar el dinero del fondo de liquidez? ¿Va a llegar a los ayuntamientos? Bueno, tiene que llegar a los ayuntamientos. Yo creo que la voluntad del gobierno de la Junta de Andalucía es clara. El fondo de liquidez es un instrumento de financiación de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, cuando los mercados se han cerrado. Y en ese terreno, efectivamente, como venimos diciendo de Andalucía, no puede haber condiciones complementarias. Yo creo que hay ya unas condiciones que Andalucía en su plan de ajuste situó y esa deben ser, no más. A partir de ahí, yo creo que no puede servirnos simplemente un fondo de liquidez para una condición de pago prestatario, tiene que servir sobre todo para reactivar la economía, para reactivar el tercer sector, para los compromisos adquiridos con las instituciones salgan adelante y al salir adelante el tercer sector y esos compromisos yo creo que estaremos dando un paso de gigante en reactivar nuevamente nuestra economía, el motor de nuestra economía en el que claramente tercer sector y ayuntamiento siguen siendo corazones y motores de dinamismo económico de cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra tierra. Hablando de ayuntamiento, la Federación Andaluza de Municipios y Provincia, ¿hay algún avance en las negociaciones que hay para renovar? Bueno, yo creo, estamos igual. No, yo creo que sí, están habiendo conversaciones y yo creo que hay expresión de voluntades y yo quiero decirlo en ese terreno muy claro. Yo creo que hay que expresar las voluntades desde el plano del respeto a lo que la democracia interna ahora mismo se sitúa en quién somos las fuerzas políticas que tienen determinados elementos de prevalencia a la hora de dirigir o a la hora de constituir una dirección de la Federación Andaluza de Municipios, pero desde el plano de la corresponsabilidad. Yo creo que hay que ser capaz de situar los elementos de corresponsabilidad en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, hablar de los contenidos que deben enfocar el futuro de esta federación para que efectivamente jueguen un papel fundamental hoy. El papel de ser un lugar donde se canalice el que la voluntad colectiva de las instituciones y la colaboración leal entre las instituciones se dé cada día con más fuerza en una comunidad que tenemos muchos retos y desafíos. Corresponsabilidad me suena a reparto, a intento de consenso. Bueno, a mí sí. Lo que en una Federación Andaluza de Municipios y Provincias, lo que puede ser, lógicamente, elementos de gobierno compartidos en las responsabilidades y en los objetivos. Le corresponde a usted, relaciones institucionales. ¿Qué pasa con el defensor del pueblo de Andalucía? ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Le apoyan ustedes? Se puede estar interino 1.000.000 de años, es un decir. Bueno, lo importante es que la institución del defensor del pueblo es una institución prestigiada en nuestra comunidad. Lo segundo en la importancia es que necesitamos en los tiempos actuales incluso mejorar las leyes del defensor del pueblo, las que le den más contenido, más capacidad de actuación a una institución muy prestigiada entre los andaluces y las andaluzas. Si hoy habláramos de instituciones prestigiadas, yo diría que la del defensor del pueblo posiblemente sea una de las más prestigiadas, gracias a que quienes les han dirigido, quienes han estado al frente, yo creo que han hecho una magnífica labor y es justo reconocer esa labor. A partir de ahí yo creo que llegaría el tercer elemento, producido esa mejora de la ley para que de cara al futuro una nueva dirección o una dirección renovada en el defensor del pueblo puedan tener los mejores instrumentos para defender los derechos de nuestros ciudadanos y sobre todo lo que ampara nuestro Estatuto de Autonomía. En ese sentido yo creo que tiene que haber un consenso, como ha sido lógico, siempre entre las fuerzas políticas. Yo no quisiera adelantarme a ese consenso. O sea, chamizo en transición hasta que cambie la ley. Y luego ya veremos. Y, bueno, incluso con chamizo posiblemente a lo mejor. Correcto. Ha dicho el portavoz de su partido en el Parlamento: no esperen lealtad retroactiva con el gobierno en la Comisión de los Seres. Somos libres, haremos lo que queramos. Bueno, yo creo que lo que viene a expresar claramente es algo fundamental. Este gobierno obedece a un programa político, a una propuesta política, a un acuerdo político que a partir del 8 de mayo se puso en funcionamiento con el objetivo de que en 4 años resolvamos los problemas de Andalucía, seamos capaces incluso de mejorar nuestra administración y las condiciones en las que viven los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra, a pesar de las
las dificultades. Es el gran objetivo de este gobierno. Este gobierno, mi fuerza política fue crítica con la etapa anterior, y en eso de la crítica estaban los expedientes de regulación de empleo. La gran batalla ganada es que gracias a Izquierda Unida y al compromiso político con los electores ha habido una comisión de investigación. Y hay que saludar que esa comisión de investigación estuviera respaldada por el Partido Socialista, estuviera respaldada por el Partido Popular. Hay que saludar la presencia, yo diría una presencia que honra democráticamente a nuestra comunidad autónoma de nuestro presidente. Y ha estado dando la cara en este problema de la comisión de investigación. Y a partir de ahí yo creo que ese buen trabajo que ha hecho tendrá que elaborarse un dictamen en el que efectivamente yo creo que tendrá que haber dos elementos centrales. Uno, desde mi punto de vista, es qué medidas de cara al futuro para impedir que no vuelva a ocurrir más en nuestra comunidad autónoma ese hecho tan escandaloso que unos recursos que tienen que disponerse para los trabajadores hayan podido detraerse 18 o 20 millones de euros aproximadamente que el erario público debe de recuperar. Y luego yo creo que hay que situar, y nosotros lo decíamos, habrá responsabilidades por acción u omisión. Yo quedaré a lo que diga el dictamen de la comisión, y en ese sentido yo creo que efectivamente hay dejaciones a veces en la acción administrativa, en la acción política, que merecen ser reseñadas. Y yo creo que en ese aspecto ha habido mucho, la cuestión ha dejado mucho que desear, como se suele decir, porque había que haber tenido más celo en el control, en el desarrollo de temas tan importantes como significaron los expedientes de regulación de empleo. ¿Cómo se siente en el gobierno? ¿Se da cuenta de que hay muchas voces que dicen hay que ver Diego Valdera, qué templado, qué bien está manteniendo la posición de gobierno y también de partido? Acaba usted de hacer una crítica a bastantes cosas, ¿no? Pero ¿no teme usted que cuando vaya usted a la reunión de su partido digan, este Diego se está pasando? Bueno, yo soy una persona que viene de una condición de lucha y de gobierno. Yo no puedo olvidar que yo he estado gobernando, eso sí, con mayorías absolutas, pero además siempre buscando consenso. Incluso con mayoría absoluta hice gobierno de coalición en aquel momento, en el año 79, con el Partido Socialista. Y en ese sentido tengo que reconocer que yo tengo una condición de tener siempre los pies en la realidad y la cabeza en el cielo. Y en ese sentido, pues bueno, pues yo creo que mi condición de haber gobernado durante mucho tiempo me hace ver las cuestiones desde una perspectiva realista, pero buscando siempre la transformación social. ¿Se siente bien? Y en ese sentido, me siento bien, pero además me siento con una responsabilidad en un momento muy complicado, que yo creo que los andaluces entenderán. Izquierda Unida ha entrado en este gobierno con una responsabilidad enorme y en un momento muy difícil, muy complicado. Y ese sentido me lleva también a decir las cosas como las siento. Yo creo que es necesario coger el toro por los cuernos que hay en nuestra situación, es decir, de Andalucía, en todos los aspectos, en el económico, en el social, en el cultural, en el agrario, en nuestra posición ante España, en nuestra posición ante la política económica europea y también, como no, en redimensionar adecuadamente una administración que sirva de la mejor manera a los andaluces y a las andaluzas. Diego Valdera, el vicepresidente, ha estado con nosotros en directo. Ha comenzado con una declaración sobre el carácter público de esta empresa y su papel para el futuro. Hay unos compañeros que quieren hablar ahora con usted, pues nada. Sí, además nada. Muy gustoso, me uno con estos compañeros naturalmente, muchos elementos de coincidencia. Naturalmente. Señor Valderas, gracias, es un placer. Permítame que le diga, Diego, antiguo tertuliano, es un placer. Muchas gracias, Tom. Son las 9:40.